de esta ola de anuncios de despidos masivos en algunos países del mundo, por supuesto que en Estados Unidos con mayor gravedad, algunas de las empresas más pequeñas en este país están incorporando planes privados de retiro para dar una señal positiva a los trabajadores y también mantener el nivel productivo. Según el sitio especializado 401helpcenter.com, al menos el 7% de las pequeñas empresas de este país están tratando de mantener a sus mejores empleados con este tipo de planes de retiro. No obstante, por supuesto que la preocupación está cuando estamos hablando del despido, de perder nuestro empleo, y si bien hay preocupaciones inmediatas como por ejemplo el tema del seguro de salud, el tema de nuestros recursos y nuestro fondo de emergencias y de poder encontrar otro trabajo, hoy nos vamos a dedicar a los efectos de un despido, de perder el trabajo en lo que sería el plan de retiro 401k en particular. Mauricio Soto es economista e investigador del Urban Institute, él nos acompaña desde Washington para hablar de este tema nuevamente. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Habíamos charlado en ocasiones anteriores sobre este sistema, el sistema de los planes de pensión, en particular los 401k, porque con los vaivenes del mercado, por supuesto que hemos visto mucho de nuestro dinero desaparecer, evaporarse, al menos en estos meses. Hay que pensar con estrategia de inversión de largo plazo, pero retomando esa conversación, Mauricio, hablábamos de qué errores ya se habían detectado en este sistema y qué se puede hacer para cambiarlos. Bienvenido, adelante. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, la vez pasada hablamos de los problemas que tienen las cuentas de ahorro individual 401k. Y en términos generales, el mayor problema y que ha causado los mayores inconvenientes en este último año es que se le da mucha responsabilidad a los empleados. Por lo tanto, hay varias medidas para tratar de contrarrestar los efectos de darle pasarle mucha decisión a los empleados. En términos generales, lo que esto quiere decir es que la oportunidad que existe ahora es para mejorar estas cuentas, hacerlas mucho más automáticas. Esto significa que una vez los empleados trabajen, sean inscritos en el plan individual, porque uno de los problemas es que muchos de los trabajadores, un 20%, no se inscriben cuando se lo ofrecen. La segunda opción es hacer que los trabajadores inviertan una parte determinada de sus salarios automáticamente. Y esto, como lo veíamos antes, varios de los que se inscriben no invierten al máximo. Entonces esto, al ponerlo automáticamente, también va a ayudar a mucho a los empleados. La tercera opción es tener un fondo automático de inversión en el que todas estas contribuciones entren inmediatamente, los trabajadores contribuyan. En general, lo que están haciendo las compañías ahora, y lo más popular, es unos fondos de vida, y esto significa que los trabajadores jóvenes invierten mucho en acciones, que es más riesgoso, pero es más a largo plazo, y a medida que los trabajadores envejecen, el portafolio cambia hacia inversiones de renta fija, que son mucho más seguras. La última opción es, en el momento de retirarse, muchos trabajadores no saben qué hacer con el dinero. Hay propuestas para hacer que al llegar a su jubilación los trabajadores tengan anualidades. Esto en realidad baja mucho la incertidumbre y ayudaría mucho a estas cuentas individuales. Entiendo. Ahora, estos son cosas que se pueden hacer desde ya, son cambios que necesitan aprobación, y en el tema de automatizar esto, pues es como una deducción automática de lo que sería nuestro salario, en pocas palabras. Correcto, es en realidad la mejor idea es poner todo en piloto automático. Exacto. Uno simplemente va a su trabajo y el empleador en realidad toma muchas de estas decisiones y las toma en un nivel de bajo riesgo, un nivel muy promedio, que es lo más recomendado por muchos de los analistas. En algunos países, Mauricio, de América Latina en particular, los gobiernos se han dedicado a proteger el valor de los ahorros de los trabajadores, invirtiendo de momento en los papeles que se consideran más seguros, en los bonos, por ejemplo, y no necesariamente en las acciones. Algunos países ya están transitando hacia las inversiones en fondos que invierten en acciones. ¿Qué pasa con conceptos que tienen que ver con proteger al trabajador de los vaivenes del mercado? Porque no se puede concebir que no se invierta en acciones, Mauricio. Esto es correcto, y hay otro punto, porque en Latinoamérica muchos de estos fondos son el único mecanismo que tienen los empleados para ahorrar para las pensiones. En Estados Unidos los empleados también tienen seguridad social. Esto les da un poco más de flexibilidad para adquirir más riesgos. En Latinoamérica
en general, muchos de los países en este momento tienen estos fondos de pensiones como la única fuente de jubilación. Y por esto estos países han decidido tener una posición mucho más conservadora en el sentido de las inversiones. Ahora, muchos trabajadores pierden su empleo, son despidos masivos. Las implicaciones para los planes de pensión, obviamente, si no tenemos suficiente dinero, normalmente el plan de pensión se convierte de plano en la caja chica de los trabajadores que resultan despedidos, Mauricio. Esta es la mayor tentación, de tener el plan pensional como un plan de emergencia. En el caso de que los trabajadores pierdan el empleo, en realidad es mejor comenzar por el seguro de desempleo, comenzar por los otros ahorros y al final, solo si es necesario, tratar de usar los fondos de pensiones. Pero esto no es muy recomendable porque cada vez que los trabajadores retiren dinero del fondo de pensiones antes de cumplir 59 años y medio, tienen que pagar una penalidad de 10% de impuestos, más hay una deducción automática del 20%. Así que los trabajadores, al sacar el dinero antes de cumplir la edad de 59 años y medio, pierden un 30% automáticamente. Hay reportes de prensa que compartíamos aquí en la redacción que tenían que ver con la posibilidad de que un trabajador mejor saque todo su dinero de su plan 401k. ¿Esto se puede hacer y es lo que se debería hacer en un ambiente como el de ahora? En realidad esto no es recomendable. Lo único recomendable, si se cambia el trabajo, es bueno transferir el dinero hacia las cuentas de ahorro individual en Estados Unidos, las siglas son IRA, porque es un mecanismo igual a la 401, pero está fuera del empleado, entonces los empleados tienen un poco más de control. Pero sacar todo el dinero afuera de las 401k tiene el inconveniente de pagar la penalidad del 10%, que en realidad puede ser muy alta para los trabajadores a medida que han acumulado más dinero. Mauricio, solo para muy brevemente, de favor, las empresas que caen en capítulo 11, que se tienen que reestructurar o mejor dicho, que son liquidadas, ¿qué pasa con esos planes de pensiones? ¿El trabajador está protegido por ley? Esto es una de las ventajas de los 401. Los 401 están completamente separados del empleador. Así la suerte del empleador caiga y vayan en bancarrota. Las cuentas 401 pertenecen y son claramente controladas por el empleado, no por el empleador. Así que cada empleado tiene su cuenta, puede mirar su extracto mes a mes y no hay ninguna relación. Bueno, hay muchos conceptos prácticos y otros que son conceptos de política pública, como ya lo decíamos, Mauricio, que vamos a seguir analizando. Mauricio se ha ofrecido a regresar a hablar de este tema que es crucial en este momento para muchos de los trabajadores que están quedándose ya sin empleo. Gracias, Mauricio, por este tiempo. Muchas gracias, Gaby. Él es Mauricio Soto de The Urban Institute, hablándonos desde Washington. La crisis llega